Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, quisiste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el profeta Isaías nos hablará del siervo que se entrega al servicio de todos nosotros. Aparece como un hombre dócil y lleno de confianza. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultraje y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios.
El apóstol San Pablo, en la epístola a los Filipenses, nos invita a seguir a Jesús en su pasión, humillado y despreciado por la gente. Le veremos exaltado a la derecha del Padre. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconociendo como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, en la pasión según San Lucas, que es la que se lee en este ciclo litúrgico, vemos que Cristo, como siervo obediente, muere y triunfa sobre los poderes de las tinieblas. Por sus humillaciones y sufrimiento, Cristo fue exaltado. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el mayor entre ustedes se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para ustedes el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos
para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás te está reclamando para cribarte como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora el que tenga bolsa que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada que venda su manto y compre una, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Oren para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjenlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Han salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con ustedes, no me prendieron, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre se lo quitó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de 1 hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho:
antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y tapándole la cara, le preguntaban, diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dísnoslo. Él les dijo: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces, tú eres el Hijo de Dios. Él les dijo: Ustedes lo dicen, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él les responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes, y no lo he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusan, pero tampoco Herodes, porque no lo ha devuelto. Ya ven que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio,
y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena. Nosotros, en verdad, lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos. Pueden levantarse. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron,
y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Ustedes han observado que desde el principio este rito es muy profundo. Jesucristo entra a Jerusalén, el centro religioso más importante de toda la región, y donde estaba centralizado principalmente del templo y las autoridades de aquel entonces. Y Jesucristo entra a la ciudad santa, y como ustedes observaron, la gente sencilla y humilde, muchos pobres, y también habían gente de influencia que acogían al maestro y llevaban los ramos, y él entró en un pequeño burro, en un asno, simbolizando la sencillez y la humildad, desmontando una entrada que el mundo pensaba que era gloriosa, el mundo. Pero para Dios y para el camino espiritual fue el triunfo de Jesucristo, o la elogiada del triunfo para entrar a la cruz, que es un gran triunfo para el cristiano, el camino de la cruz hacia la resurrección. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de la carta a los Filipenses y el Evangelio de Marcos. En el libro de Isaías se comienza a mencionar el maltrato del Mesías, maltratarlo y humillarlo. Y lo dice claro el profeta: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba, y no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos.
el maltrato, la humillación. Ya históricamente el profeta anuncia el acontecimiento de hoy, que el Mesías iba a ser maltratado y humillado. Pero al final del texto del profeta Isaías aparece una palabra de fortaleza, una palabra de confianza. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, no sentía el dolor, porque el Señor estaba conmigo. Y es lo que sucedió con el Mesías. Y lo vamos a comprender en el Evangelio de Marcos que hemos escuchado. Este Evangelio de Marcos lo podemos dividir en varios momentos. El pueblo, los discípulos, las autoridades civiles y autoridades religiosas. ¿Quiénes recibieron al Maestro cuando entró a la ciudad santa? El pueblo. Pero no podemos decir que fue un principio de totalidad, sino un pueblo fragmentado, un pueblo dividido. Aquellos que lo acogieron con ramos, con aplauso, porque entró la esperanza. Yo digo que este pueblo que lo recibió fue el pueblo que alcanzó la madurez de la aceptación del Mesías. ¿Por qué digo que fue un pueblo que alcanzó la madurez? Porque ellos esperaban a otro rey, no el rey que presenta hoy el Evangelio, que va camino a la cruz. También existe los discípulos, que yo puedo decir que es la semilla de la iglesia naciente, que es la semilla de la iglesia naciente. Los discípulos caminaban con el Maestro y él previamente le había enseñado que tenía que ir a Jerusalén y padecer la cruz. Padecer el camino de la cruz. Ellos entendieron a profundidad hoy en el acontecimiento que estamos celebrando. Y yo le digo que algunos lo entendieron, otros no lo entendieron, y a veces uno que lo entendió se aprovechó de esa fragilidad, y de esa fragilidad brotó el que era la cabeza de la iglesia, que fue Pedro. Y el otro, la eternidad, lo desapareció.
No se sabe de él dónde está, porque no podemos hacer juicio. Judas Iscariote. Pedro era la gran confianza, era el hombre que Jesucristo había proyectado y cumplió para guiar y conducir a su pueblo. Y este Pedro, según el Evangelio de hoy de Marcos, lo traiciona en el momento más culminante de la historia. Dice una frase: no conozco a este hombre. La palabra conocer tiene una gran profundidad. No lo conozco. Es una crítica. Yo recuerdo en una ocasión, un miércoles santo, estaba yo hablando una mañana con el cardenal López, una conversación de esa que uno realiza, que tiene poco espacio para reuniones, y nos pusimos a hablar. Y él me dice: el hombre de mucha confianza me dijo lo siguiente, que le había manifestado a otro: no crea mucho en él, no te lleve de él. ¿Y qué dijo? Me dijo el cardenal: él va a madurar, él va a madurar. ¿Qué me indicó eso? Me recordé de Pedro: él va a madurar. Y encima de la negación, el Señor confió en él: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y el poder del infierno nunca lo va. Porque hay que entender lo que se llama la parte humana. La parte humana, a veces nosotros somos muy inmediatos y no profundizamos, y eso fue lo que le pasó a Pedro. No profundizó esa negación. Pero Jesucristo, viendo la grandeza de este hombre, viendo su valentía, no vio sus labios, no vio nada de eso, porque eso es secundario, sino la valentía, el trabajo, la energía de este hombre. Lo colocó como cabeza de la iglesia y lo elevó a ser el primer papa de la iglesia. Para que ustedes vean que uno no ve detalle en la vida, uno ve profundidad en la persona. Los detalles son secundarios, inmediatos. Son secundarios, inmediatos. Uno ve la profundidad del ser humano. Y eso vio Jesucristo, un hombre que lo negó. El otro discípulo, Judas Iscariote, este tenía maldad, tenía veneno, aunque uno de ellos tenía que ser el elegido, y le tocó a Judas. La primera intención de Judas no está en el escenario de hoy. Cuando las mujeres le llenaron de perfume al maestro, una mujer derramó perfume de nardo, perfume fino, perfume costoso, como me decía el maestro, y lo arrojó a los pies del maestro. Y él decía: ¿por qué no se vende ese perfume para regalárselo a los pobres?
Sí, la intención de él. Y después en la escena del Evangelio de Marcos de hoy, lo despide con un beso. Por eso hay que profundizar, y por eso yo le dije, la parte de Judas, la eternidad, se lo dejamos a Dios. Un beso quiere decir en la mentalidad judía cariño, cercanía. Un judío puro no es capaz de besar a una persona si no lo ama. El beso de la vergüenza de Judas. Y lo besó. Y Jesucristo con un beso me entrega, sabiendo la profundidad que indica un beso para los judíos. Intimidad, confianza, apertura, con un beso, diciéndolo con lo más grande, humanamente, de amistad tú me estás entregando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nada de lo humano me es ajeno. Del humano uno puede esperar cualquier cosa, pero nunca odiar. Tú esperas cualquier cosa, pero nunca odie. Siempre tenga la capacidad de amar. Y aquí Jesucristo, ¿qué le demostró a esa iglesia naciente? La capacidad de amar. El otro se dejó conducir de Dios, Pedro. Judas se dejó conducir de Satanás. Los dos se dejaron conducir. Porque Pedro lloró cuando se recordó. El otro asumió su propia muerte matándose. Se dejó conducir de Satanás. Los dos lo traicionaron. ¿Qué quiero indicar con esta meditación sobre los discípulos? Que la iglesia siempre habrá personas que lo traicionan. Con su conducta, con su doctrina, con su enseñanza. Y por eso nosotros no podemos escandalizarnos. El otro elemento son las autoridades. Pilato, que tenía un perfil psicológico como una persona que escuchaba, según el evangelio de hoy. En este hombre no encuentro culpa, no encuentro nada, vamos a liberarlo. Pero lo que no se sabe, porque tenía mucha idea de principio político. No se sabe que si detrás tenía aquel que le dieron libertad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como católicos? Darle el sentido que le estamos ofreciendo. Fíjense cómo en la basílica, acompañado por el señor rector, los feligreses, hemos iniciado una solemne, delicada liturgia, profunda liturgia, una liturgia bien vivida, bien organizada, que le agradezco al señor rector este gesto tan importante, de asumir con solemnidad este día, para ofrecerle al pueblo de Dios que todo no está perdido. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Como aquel tiempo estaba dividido, que habían grupos que la rechazó la Semana Santa en el inicio de Jesús, también hay grupos que lo rechazan, que van a la playa, que van a divertirse, que van a gozar, que van de vacaciones. Pero hay otro grupo que la vive, que la entrega, se entregan generosamente. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que peleemos con esos grupos. Nada de eso. Eso siempre ha existido.
desde el inicio de la Semana Santa ha existido un grupo que no están de acuerdo con nosotros. Lo que nosotros tenemos que ofrecerle es el testimonio. Es que Cristo en la cruz y en la resurrección tiene sentido. Y eso tiene que contagiar al mundo. Tiene que mover al mundo. Que los demás hagan lo que quieran es un asunto de ellos. Nosotros hacemos lo correcto, que es vivir con intensidad estos días santos de la Semana Santa. Y termino con la frase que he utilizado: yo me quedo en mi parroquia, yo me quedo con mi familia. Y le hago un llamado a toda la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, que el mejor testimonio que podemos ofrecer a los fieles es decir esta frase: yo me quedo con mi familia, yo me quedo en mi parroquia para celebrar el misterio más grande, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y con eso damos un mensaje de unidad, de fraternidad con aquel que ha muerto, está en padecimiento, está en el sufrimiento de la cruz. Y en mi gran confianza a los feligreses de Nuestra Señora de la Altagracia en este Domingo de Ramos. Invito principalmente a las autoridades civiles, militares, a los políticos, dirigentes sociales, que se alejen de las confrontaciones, que se alejen de hacer manifestaciones políticas y se centren en su familia, se centren en la fe, se centren en la creencia, que no alimenten todo el desorden social que producen sectores, que no alimenten bebidas alcohólicas, que no alimenten divertirse en la playa, porque si lo hacemos somos parte de aquellos que llevaron a Cristo en la cruz, que lo maltrataron y lo humillaron. Nosotros tenemos que ser parte de la vida, de la resurrección. Al final, ¿qué dice la estadística? Los muertos son tantos. También si no ponemos de nuestra parte las autoridades, somos culpables de esos muertos. Es culpable también la familia que deja a ese adolescente, a ese joven, y no lo orienta y no le dice: yo me quedo en mi familia, yo me quedo en la iglesia. Hay mucha culpabilidad también que llevamos a Cristo en la cruz, y cada joven que pierde su vida también padece la cruz. Cada adolescente que a través de bebidas alcohólicas es intoxicado y muere, también nosotros estamos padeciendo la cruz. Es un llamado a la vida, es un llamado a la resurrección. Vamos a quedarnos en casa, vamos a quedarnos participando en la parroquia, que eso es lo que nos da plena alegría y pleno entusiasmo. Que el Señor les siga bendiciendo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y está sentado a la derecha de Dios Padre,
para tu gloria, para juzgar a vivos y muertos. Tu reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, oremos. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos, oremos. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por la santidad y perseverancia de todas las vocaciones en la Iglesia, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que por la pasión de tu Hijo se extiende sobre nosotros tu misericordia, aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se negó a padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos, todos los ángeles, aclamándolo llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora y memoriar de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos hacen servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a orar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles: la paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor,
que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posición de los que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse unos minutos. Ya en unos 20 minutos se estará iniciando la próxima Eucaristía en este domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Solemnemente ha quedado inaugurada la Semana Santa con esta Eucaristía y la entrada triunfal del Señor en la ciudad santa de Jerusalén. Nos ha dado el señor obispo una reflexión durante la homilía, que eso es una pista para vivir estos días santos. Recuerden, es la única semana en el año que tiene, además de el nombre como tal, lunes, tiene un acompañamiento que planifica ese día. Lunes santo, martes santo, miércoles santo. ¿Qué significa? Que son días santos para vivirlo en santidad para los santos. De manera que celebremos esta Semana Santa después de 2 años en el que no podíamos celebrar con la holgura que la estamos celebrando, pero sin olvidar que tenemos que seguir observando con mucha precisión las medidas de bioseguridad. Todavía no estamos libres en plenitud. Todavía no se comprueba que ya estamos totalmente liberados de esta amenaza. Esperamos, confiamos, seguimos orando, pero junto a nuestra oración, también nuestro cuidado y lo que está de nuestra parte y lo que Dios ha permitido para nuestra protección, las mascarillas, que si bien, aunque se han dejado un poco libres, pero eso no significa que nos olvidemos de ellas. Todavía debemos usarla. Sobre todo ahora anda como una especie de gripe, que no sabemos si puede ser el hermano que anda por ahí, el Omicron, que anda por ahí buscando a quien devorar, haciendo una alegoría de una de las cartas de Pedro. Entonces, si bien todavía debemos cuidar el distanciamiento, por eso ustedes ven que la basílica sigue en las bancas dividida, salvando un poco así, al menos 1,5 metros de separación. En todos nuestros lugares, cuidémonos para poder al fin salir de toda esta situación. Bien, el programa de actividades para los hermanos de acá de Higüey, digo los hermanos de Higüey porque los peregrinos irán a sus parroquias, a lo que invito también es pedirlos allí. Su programa de celebraciones. Aquí en la sacristía hay programas impresos, también a través de las redes sociales se ha difundido y algunos carteles se han impreso con los horarios, pero permítanme al menos decirlo de manera rápida. Lunes, martes y miércoles aquí en la Basílica habrá la Eucaristía de las 8:30 de la mañana y de las 6 de la tarde. Y en el horario matutino, de 9 a 12, confesiones. Confesiones. No esperen la última hora, porque los sacerdotes no somos tan abundantes, y si esperan la última hora, entonces nos vemos apurados unos y otros, porque tenemos que presidir los cultos, participar, y entonces también queremos asistir al pueblo de Dios en el sacramento de la reconciliación. De manera que habrá confesiones cada día, lunes, martes y miércoles. También el sábado en la mañana habrá confesiones para los que quieran ya en esta última etapa antes de la Santa Pascua. Jueves, como saben, en ninguna parte del mundo hay misa. Solo en las catedrales se celebra la misa crismal en la mañana.
y aquí será a las 9:30 de la mañana. Se invita a todos los hermanos de acá, de la ciudad y cercanía. En la noche sí que todas las parroquias en el mundo entero y también en esta catedral se tiene la celebración al caer la tarde de la misa de la Cena del Señor, con el rito del lavatorio, que este año por prudencia todavía no lo vamos a tener. Sí, porque se nos aconsejó que celebrásemos, pero guardando y siendo prudente con gestos que son muy significativos, pero que también hay que cuidar un poco. Así que el lavatorio, que es muy significativo y muy simbólico en el Jueves Santo, no lo tendremos físicamente, es decir, el gesto del obispo lavar los pies o el párroco en la parroquia, pero sí tenemos que tenerlo espiritualmente, porque el lavatorio era un día para la reconciliación, para lavar los pies unos a otros, como nos manda el Señor. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo ustedes entre sí, de manera que para perdonarnos unos a otros. Ese signo tan hermoso del lavatorio, institución del mandamiento del amor, institución del sacramento de la Eucaristía, institución del sacramento del orden sacerdotal. Es el verdadero día de los sacerdotes. Oren por los sacerdotes, por nosotros, en ese día de manera muy especial. El Señor instituyó esos 3 sacramentos maravillosos, ¿verdad? La Eucaristía, el orden, el mandamiento del amor y del perdón, porque ese día nos perdonamos unos a otros. Luego de la misa de las 6 de la tarde, que será aquí en la Basílica, como dice, sí, al caer la tarde, misa vespertina de la Cena del Señor, vamos a tener la adoración en la capilla de la Reserva Eucarística, la adoración al Santísimo hasta las 10 de la noche o un poco más. Tendremos la adoración eucarística. El viernes no hay adoración, que algunos hermanos continúan. No, puede haber una oración privada, pero no pública. De manera pública lo haremos el jueves después de la misa de la Cena del Señor. El viernes, aunque la capilla estará disponible, pero para una oración privada. Sí tendremos como comunidad Santo Via Crucis, que será alrededor de la Basílica, carreterita interior. Y todo el pueblo de Higüey invitado a tener ese Santo Via Crucis el Viernes Santo a las 9 de la mañana. A la 1 escuchamos el mensaje que le llaman sermón de las 7 palabras, la reflexión que cada año se prepara meditando las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. Y a las 3 de la tarde, una hora difícil, pero es la hora terrible en la que el Señor entregó su vida por ti y por mí, tenemos que reunirnos aquí para celebrar la pasión del Señor. No digamos que es fuerte, que el sol, que el calor, no. Venimos penitentemente y venimos a conmemorar la pasión del Señor. 3 de la tarde, el Viernes Santo. No tendremos la procesión del Santo Entierro, porque las procesiones este año, por lo mismo que dije antes, con prudencia, la vamos a reservar para el próximo año. El sábado, la gran noche, para la cual hemos preparado todo nuestro espíritu a lo largo de la Cuaresma. A las 8 de la noche tendremos la gran y solemnísima vigilia pascual, la noche más grande que tenemos los cristianos, la madre de todas las vigilias, la que da razón y sentido a nuestro ser cristiano, el corazón palpitante de nuestra vida, lo que celebramos cada domingo. Esa es la noche, esa es la noche, de manera que no perdamos esa noche. Y para que lo que dicen que es muy tarde, pues mire, aquí a las 8 de la noche, a las 8, es decir que tenemos oportunidad para celebrar jubilosos y luego al final compartir alegremente e ir a nuestras casas sin ningún peligro.
A las 8 aquí en la Basílica será la gran vigilia pascual. Y el domingo de Pascua, próximo domingo como siempre a las 8:30 y en los horarios habituales, las grandes celebraciones eucarísticas con motivo de la Pascua del Señor. Hermanos, es la última semana después de esta cuaresma que concluye el jueves a las 3 de la tarde. No la desaprovechemos, no perdamos la oportunidad que Dios nos da. Puede que sea la última de nuestra vida, no lo sabemos. Siempre hay que vivir ese gozo del encuentro con el Señor. Una santa y serena Pascua a todos ustedes. Antes de concluir, quiero agradecer la presencia del director de la Policía Local, que está aquí. DGC también está presente y otras autoridades. Gracias por venir a celebrar con nosotros el inicio de la Semana Santa. Que el Señor esté con ustedes. Antes de la bendición, vamos a rezarle a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor sea contigo. Todas las mujeres, y Dios es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen de la Altagracia, inclinen su cabeza. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó de entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta bendición va dirigida a los niños, a las niñas, a las imágenes de la Virgen de la Altagracia, a los rosarios que ustedes compraron, a todos los objetos sagrados que ustedes compraron, va dirigida esta bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, descienden sobre ustedes. Amén. A ser testigos de los misterios pascuales, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.